Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio, y en el fondo de mi alma ha de estar tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Bien, vamos a hablar de la frustración, ¿sí? Esto lo cuento porque es una experiencia que he vivido esta semana personal y que vengo viviendo en los últimos tiempos y que me hizo reflexionar. Hablamos de frustración, hablamos de decepción, que es una palabra bastante parecida, hablamos de depresión también, pero bueno, ¿qué significa todo esto? A mí que me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el tenis en particular, es un deporte muy solitario, dicen, y donde, como decía el famoso periodista Salatino, el tenis no se juega con la raqueta, se juega con la cabeza. Y una de las cosas que dicen los especialistas que más comunes en los deportistas de alta performance es justamente su capacidad para superar la frustración. El caso de Rafa Nadal, por ejemplo, es un caso muy particular, ¿sí? Tiene una mentalidad, digamos, de hierro forjada desde su niñez. Y él lo que me acuerdo que dice es qué significaba la confianza, una vez le preguntan, y él dice, confianza es jugar sin pensar. ¿Sí? Lo que le pasa a la mayoría de los mortales como a nosotros es que cuando tenemos alguna frustración, por ejemplo en el tenis, que perdiste un punto, enseguida te quedás como enroscado con ese punto que acabas de perder y nos cuesta volver a enfocarnos en el juego, y justamente eso es lo que hace, lo que no hacen los deportistas de alta rendimiento, que es tener la capacidad de como resetear muy fácilmente su cabeza y volver a jugar el siguiente punto como si nada hubiese pasado. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, es la frustración. Frustración y decepción son muy parecidos, son dos palabras bastante parecidas, casi sinónimos. Frustración quizás tenga más que ver con procesos internos o con situaciones donde nosotros sentimos que fallamos o que el mundo se puso en contra nuestra, como puede haber pasado quizás hoy acá con la transmisión. Decepción quizás esté un poco más asociado con el otro, ¿sí? Cuando de repente nosotros tenemos una expectativa sobre el otro y esa expectativa no se cumple. Nosotros la vamos a usar en esta charla como sinónimos. Y entiendo que cuando estas situaciones de frustración, de decepción, se vuelven crónicas en el ser humano, llegamos a un proceso de depresión del cual es muy difícil salir. Recuerdo que cuando hace ya, Rey tiene 6 años, así que 6 años más o menos, Renata tenía un mes y nos asaltaron en casa de una manera bastante fea. Me acuerdo que Gaby, después de esa situación, estuvo 1 o 2 días deprimida y me dice, ahora entiendo lo que significa la depresión para las personas. Si antes como que lo minimizaba, sin embargo ahora es como que puedo entender lo que le pasa a una persona en la cabeza, en su ánimo, cuando entra en un proceso de depresión. ¿Por qué nos frustramos? Si esa es la primera pregunta. La primera respuesta es que para frustrarse es necesario tener expectativas. Si tenemos expectativas, entonces nos vamos a frustrar. Volviendo al tenis, a mí me gusta mucho jugar al tenis, soy lo que se llama en la jerga un pasabolas, ¿sí? Una persona que lo único que hace es meter la pelota del otro lado. Y me gusta mucho jugar single, o sea, jugar solo y no jugar en dobles, porque me aburre mucho y la verdad es que no corro mucho, ¿no? Yo trato de hacer un poquito de actividad física. Y el otro día estaba jugando con mi amigo Martín, que viene todas las semanas a jugar ahí a Escobar, y estábamos hablando del dobles. Él tampoco le gusta jugar dobles, pero empezó a jugar en el club, digamos, como una manera de poder también hacer un poquito más de relaciones, practicar un poco la volea, ¿no? Y él me decía que venía mal, porque había jugado muy mal la última vez su partido de dobles.
Y yo lo que le decía es que yo estaba jugando algo de dobles también cuando iba a entrenar, pero que como mi expectativa de cómo yo podía llegar a jugar al dobles era muy baja, digamos, generalmente jugaba un poquito mejor que esa expectativa y salía contento, ¿sí? Entonces no era tanto un tema de cómo yo jugaba, sino de cuál era la expectativa que yo tenía. Si uno no tiene ningún tipo de expectativa, no te vas a frustrar nunca. Ahora, estoy convencido que Dios quiere que tengamos expectativas. ¿Sí? Expectativas no quiere decir ambición desmedida. ¿Sí? No nos confundamos. Me acuerdo que una vez le preguntan a Rockefeller, señor Rockefeller, que les hago un poco la traducción a los más jóvenes. Rockefeller vendría a ser el Jeff Bezos, el dueño de Amazon de hoy, ¿no? El tipo más rico del mundo, multimillonario, y le dicen, Rockefeller, ahora que usted es el hombre más rico del mundo, que tiene más plata de la que podría gastar en varias vidas, ¿qué le gustaría tener? ¿Y saben qué contesta Rockefeller? Un poquito más, ¿sí? Este hombre no paraba nunca, siempre quería tener más dinero. Me acuerdo con mi amigo Nacho de la Facu, que varias veces habíamos hablado sobre el vacío que las personas tenían en su corazón por no conocer a Dios y cómo llegaban a esa conclusión. La primera opción era que esa persona se plantease objetivos en su vida y que vea cómo la realidad se lo lleva puesto y no puede alcanzar esos objetivos, ¿sí? Entonces entra en un proceso de depresión, de frustración, que quizás lo lleve a buscar a Dios. Pero también se puede dar de personas que son muy exitosas, y me acuerdo el testimonio, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, que van alcanzando y cumpliendo sus objetivos. Él tenía un objetivo en la cabeza que era el día de mañana ganar un Grammy. Y dice que cuando él finalmente, después de una carrera muy exitosa, llega a ese punto de ganar el Grammy, se da cuenta que eso no lo hacía feliz. Que eso lo había estado persiguiendo durante tanto tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio. Cuando llegó, esto no vale, no sirve. Y ahí es que se acerca a Dios. Dios quiere que tengamos expectativas. Los 10 mandamientos, ¿sí?, que Dios le da a Moisés son la expectativa de Dios de cómo Él quisiera que nos comportemos. No matar, no mentir, no robar. Es un estándar de expectativas de Dios con respecto a nosotros. Después vino Jesús que se encargó de levantar la vara, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente del Antiguo Testamento, una regla para prevenir, yo digo, una tercera guerra nuclear, ¿sí? ¿Cómo es esto? En el Antiguo Testamento, si un vecino te robaba una vaca, este ojo por ojo, diente por diente, impedía que vos vayas y le asesines a todo su ganado y le prendas fuego, ¿sí? Había que tener un límite. No podíamos dejar que la venganza sea la manera de resolver conflictos y por eso Dios pone esa regla. Sin embargo, después viene Jesús y dice, no, esa no es la expectativa de Dios. Ese es solamente un límite por la dureza de vuestro corazón. Lo que yo quiero es que ustedes devuelvan bien por mal, que pongan la otra mejilla, ¿no? Y viene a cambiar ese estándar y esa expectativa que Dios tiene de nosotros. Mientras mayores son las expectativas, mayor es también el riesgo de frustrarnos. Me acuerdo en la crisis del 2001 que el pueblo y el periodismo clamaba por Domingo Cavallo, que venga. Yo no sé si los más viejos se acuerdan, muchos probablemente de los jóvenes no habían nacido, pero todos los medios y la política, etcétera, decía que venía Domingo Cavallo y resolvía todo en 2 minutos. A mí me parecía muy extraño, me parecía como cuando de repente tratan de inflar a un jugador de fútbol, ¿no?, para venderlo en muchos millones. Y finalmente vino Domingo y hizo un desastre, ¿sí? Yo creo que hoy debe ser difícil que él pueda ir tranquilo a comer a un restaurante, acá por ejemplo en la capital, lo matan, ¿sí? El resultado fue nefasto. No sé por qué esa expectativa tan desmedida. Volviendo al tenis, está el caso del famoso Willy Coria, Guillermo Coria, un tenista argentino que llegó a ser número 3 del mundo, de la famosa Legión Argentina. Y me acuerdo que los periodistas también decían que él tenía un instinto asesino, una personalidad impresionante que se llevaba al mundo opuesto y llega a la final de los Roland Garros, que muchos acá tienen que confesar que se quedaron en casa viendo en vez de venir acá a la iglesia, ¿no?
Y en ese partido que duró como 5 horas, Coria venía ganando los 2 primeros sets con mucha facilidad y de repente le agarró el chucho, ¿sí? Le agarró el miedo. Probablemente por todas esas expectativas puestas en él, su sueño, el sueño desde chiquito era ganar. Roland Garros, su papá le había puesto Guillermo por Guillermo Vilas, ¿sí? O sea, toda una vida esperando llegar a ese momento y el miedo lo mató, lo consumió, terminó perdiendo. Y no solo eso, sino que a partir de ahí nunca más fue el mismo y tuvo que retirarse muy joven y prematuramente de esta carrera que podría haber sido todavía más brillantes. Mi impresión es que las grandes expectativas que tenía todo el mundo en él fue una carga demasiado pesada de llevar. La frustración no es un pecado, ¿sí? La frustración, la decepción no es un pecado. ¿Y por qué digo esto? Me acuerdo una vez que, ya la conté varias veces esta anécdota, pero estábamos con un grupo de americanos que habían venido acá a un programa que ellos enseñaban inglés a través de la Biblia, de esa manera evangelizaban, y nos invitan a ver una película de Jesús, y ellos le decían que era el Smiling Jesus, el Jesús sonriente, porque es como que Jesús en todas las cuadros y situaciones de la película hacía cling, y reía y sonreía, como que está todo bien. Faltaba que cuando le pegaban el latigazo, ¿no? También sonría. Y yo digo, esto es como una especie de caricatura de Jesús. Jesús no era así, Jesús no era un tipo buena onda que andaba por todos lados, paz y amor. Jesús se frustraba también. Jesús se frustró varias veces con quienes, con los discípulos, ¿sí? Con los que tenía más cerca. Se frustró en Marcos 9, 17 al 19 cuando no podían echar fuera un demonio. Yo voy a leer, dice, de entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo, tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran ese espíritu, pero no pudieron. Y Jesús dice, hay gente incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. ¿Sí? Alguno podrá decir que, bueno, capaz no eran los discípulos, era la gente que estaba, no sé, pero evidentemente Jesús se frustró. Dice, ¿cómo puede ser que no pueda ustedes echar fuera este espíritu, este demonio? Otra situación, cuando están en la barca. Hay 2 situaciones de la barca, una que Jesús aparece ahí caminando, que le gusta mucho a las chicas. Pero hay otra, ¿sí? Que es la de cuando Jesús se sube a la barca y él se dice luego, esto está en Mateo 8, 23 al 26, dice, luego Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Y de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba tranca, dormido. Y los discípulos van a despertarlo desesperados. Dicen, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. ¿Qué le contesta Jesús? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Sí? De vuelta lo vemos a Jesús acá, que se frustra con sus discípulos, que vieron tantos milagros, resucitar muertos, sanar gente, y de repente con él ahí, pues si no estaría ahí como la otra ocasión, decís, bueno, ok, no está Jesús para cuidarnos, pero con Jesús ahí durmiendo, y aún así tiene miedo. ¿Sí? Jesús en su hora más difícil, ¿sí? Se lleva a sus discípulos, va al monte a orar, sabiendo que ya venía en cualquier momento la turba iracunda a buscarlo, y dice, es tal la angustia que me invade, le dice a sus queridos discípulos, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesús va, ora, le pide al Padre que pase esta copa, todo lo que sabemos, vuelve. Luego volvió donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dice a Pedro, porque Pedro siempre no, la ligaba porque era el que iba al frente. Y les dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto,
pero el cuerpo es de él. Y de vuelta se oraba. Y cuando viene de vuelta, otra vez dice, los encontró dormidos, porque se le cerraban los ojos del sueño. No se acordaba a Cori, que estamos en casa, ¿no? Y ya está ahí cabeceando, y dice, voy a descansar los ojos. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciéndoles de vuelta lo mismo. Volvió Jesús a ir a orar en su momento de vuelta más difícil, y cuando vuelve a los discípulos les dice, ¿siguen durmiendo y descansando? Oye Jesús, miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado, parece como, ¿no entendieron, muchachos? Va a ser entregado en manos de pecadores, levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Imagínense la situación de vuelta, Jesús con sus discípulos más cercanos, y en lugar de velar y estar ahí con él, se dormía. Y finalmente llega la situación que en realidad es previa, de Pedro, que está en Lucas 22, 31, 34, donde Jesús le dice, Simón, Simón, esto estamos ya en la última cena, o sea, previo a lo que acabo de leer, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, como siempre, Pedrito, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Ahí viene al frente. Y Jesús le dice, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Pasó acá con Jesús. Primero, Pedro tenía muy altas expectativas respecto de él. ¿Sí? Él pensaba de que yo soy Pedro, todo lo puedo. Creo que a algunos a veces nos pasa esto también, ¿no? Que tenemos unas expectativas respecto de nosotros muy altas. Es interesante que Jesús dice que había orado al Padre para que la fe de Pedro no falle. Entonces vos decís, buenísimo, escuchame. Jesús mismo oró específicamente para que tu fe no falle. Pedro no lo va a negar. Sin embargo, dice Jesús, Pedrito querido, vos me vas a negar. ¿Qué falló acá? ¿Fue acaso que el Padre no escuchó la oración de Jesús, que Jesús no oró con fe? Obviamente que estas dos posibilidades, digamos, escapan. Problemas de expectativas. Creo que Pedro lo que no sabía es que su fe todavía no estaba lo suficientemente madura para poder enfrentar esa situación. Y esto era un hecho y Jesús lo sabía. Es como si yo hoy les digo, muchachos, yo con mis propias fuerzas, con estos músculos trabajados, voy a ir y voy a levantar este edificio, ¿no? Con mis propias manos. Ustedes me van a decir, no, Dieguito, es imposible. Y yo voy a decir, ¿pero qué? ¿Piensan que yo soy un mentiroso? No, simplemente tu capacidad física no va a poder levantar este edificio, es un hecho, ¿sí? De la misma manera Jesús sabía que la fe de Pedro no estaba preparada para poder no negarlo en esa situación, ¿sí? Sabía que era una fe que no estaba lo suficientemente madura. Sí, esa madurez la iba a alcanzar después de que, como sabemos, Jesús va y hace esa reafirmación con Pedro, preguntándole 3 veces si él iba a cuidar de sus ovejas. Estoy seguro que a Jesús le dolió mucho esta situación donde Pedro lo traiciona. Hay alguna película, en uno de los evangelios hablan de que cuando él lo niega por tercera vez, como que lo ve a Jesús y llora. ¿Sí? Imagino a Jesús como diciendo, me defraudaste, a pesar de que él sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Igualmente estoy seguro que a Jesús esa situación le dolió, pero después estuvo dispuesto a darle a Pedro una segunda oportunidad y no solamente un probation, digamos, sino que le terminó diciendo que él iba a apacentar a sus ovejas. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos de mucha depresión, dicen los especialistas, especialmente entre niños, adolescentes y ancianos, ¿sí? Son los que han sido más afectados por esta tragedia que es la depresión. Muchos de ellos encerrados por muchos meses sin
recibir ningún tipo de visita. Son tiempos de mucha confusión, de engaños y mentiras, donde el miedo ha llevado a las personas a hacer cosas totalmente irracionales. Tiempo donde se está utilizando los más nobles sentimientos de las personas, como la solidaridad o el bien común, para engañarlas y llevarlas a hacer cosas que justamente van en contra de eso. Tiempos donde somos decepcionados por quienes normalmente se llevan nuestras mayores expectativas y, lo que es más interesante, y viceversa. Y ahora voy a explicar. La semana en particular fue una semana difícil, una semana con algunas alegrías también, pero fue una semana difícil. Yo en lo particular tuve una frustración, decepción bastante grande con un amigo que quiero mucho. Y la verdad es que fue difícil de procesar. De vuelta, digo, venían sumándose, ¿no?, varias situaciones que no eran fáciles. Y obviamente que, repito, de quienes más nos podemos frustrar o decepcionar son de los que tenemos más cerca, de los que queremos más, porque son de quienes tenemos nosotros las expectativas más altas. No sé si eso está mal. Tengamos cuidado de que esas expectativas no sean fantasías, ¿sí?, para no estar pretendiendo a otras personas lo que no pueden dar. Me pasó algo también muy curioso con Gaby, que nos encontramos hace unas semanas ahí en el barrio con una ex, entre comillas, compañera de donde ella trabajaba antes, y esta mujer mandaba a los hijos al colegio Waldorf. Yo no tengo nada contra las escuelas Waldorf, pero mi experiencia cuando era más chico, hace ya varios años, 20 años de hecho, era con una compañera de trabajo, una mujer muy buena. Hablábamos mucho de Dios, ella era budista, ¿sí?, nada que ver, pero se daba mucho el diálogo sobre espiritualidad. Y ella tiene una hija que iba al colegio Waldorf, ¿no? En ese momento, por ejemplo, una de las compañeras era la hija de Tinelli, ¿no? Hay gente de mucho dinero. Esta señora, con muchísimo esfuerzo, lograba mandar a su hija ahí. Y me acuerdo que ella, la nena, iba cambiando de lo que quería, digamos, proyectarse como profesión, digamos, prácticamente cada semana, o quería ser actriz, o quería ser artista plástica, o sea, todas cosas que tenían más que ver con el tema del arte, pero que probablemente el resto de los alumnos, que su papá tenía mucho dinero, lo podían hacer sin ningún problema, porque nunca iba a tener que preocuparse porque sea un trabajo que genere dinero, ¿no? Y esta chica pobre, dentro de ese ambiente, es como que también quería vivir esa realidad. Es como que me parecía que no tenía demasiado futuro. Pero bueno, nos encontramos con esta chica ahora hace poquito, que estaba en la escuela Waldorf, y nos encontramos que teníamos un montón de cosas en común con respecto a nuestra visión de todo este último tiempo de la pandemia, ¿sí? Y yo nunca me hubiese imaginado esto, ¿sí? Si hubiese sido la persona, digamos, que manda un hijo a un colegio Waldorf, la que estaría más lejana de mi cosmovisión, un montón de cosas, y sin embargo empezamos a encontrar de que algunas cosas se habían comportado de una manera muy lógica, racional. Entonces digo, ya son tiempos donde uno no tenía ninguna expectativa, empieza a surgir algo diferente, ¿no? Esa es la paradoja. Y esto no me pasó a mí nada más, esto le pasó a Jesús también, ¿sí? Jesús, ustedes recordarán esta situación donde él vio fe en el caso del centurión romano. Por ejemplo, dijo, la verdad, yo esta fe no la he encontrado en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, tengo que encontrarme con un centurión romano del imperio que nos está esclavizando para encontrar un hombre con tremenda fe. Así que Jesús también muchas veces se decepcionó, se frustró con los que él tenía mayores expectativas y se asombró quizás con otros de los cuales no tenía ningún tipo de expectativa. Entonces, para cerrar, digo, ¿qué podemos aprender de Jesús? De lo que son las expectativas y la frustración. En primer lugar, creo que tenemos que tener expectativas, o sea que estas son un motor para crecer personal y espiritualmente. Expectativas respecto de nosotros, de nuestra vida espiritual, de nuestra vida profesional, familiar, laboral, hasta de nuestra salud. Sí, creo que es bueno de que aprendamos a cuidarnos, a comer bien, a hacer ejercicio,
etcétera, no pasar tanto tiempo frente a las pantallas. Y tenemos que tener también expectativas respecto de los que nos rodean. Eso no es malo, ¿sí? Jesús las tenía. Y tenemos que asumir de que esto nos va a llevar a momentos de frustración y de decepción. Es el precio a pagar de relacionarnos. Podríamos vivir dentro de un tupper, no nos relacionamos con nadie, les puedo garantizar de que con otros no se van a decepcionar, pero no es una manera de vivir, ¿sí? Entonces tenemos que tener expectativas y arriesgarnos a que eso nos lleve a frustrarnos algunas veces. No tenemos que perder la humildad. Jesús, sabiendo exactamente lo que iba a pasar y siendo Dios, aún así estuvo dispuesto a darles otra oportunidad. A Pedro, a sus discípulos. Cuanto más nosotros, que somos humanos, falibles y pecadores, y que podemos estar equivocados, ¿sí? Sacar de esto, piensen que podemos estar equivocados, cuanto más nosotros deberíamos no perder la humildad. En tercer lugar, paciencia, ¿sí? Así como Dios nos tiene paciencia, cada uno de nosotros tenemos que mínimamente tener una fracción de esa paciencia para quien nos rodea, ¿sí? Todos alguna vez estuvimos en los zapatos del otro y les puedo asegurar que si no estuvimos, vamos a estar, ¿sí? Que nadie se piense de que está firme porque puede caer. La paciencia es clave en todo esto. Que todas las expectativas, esta es nueva pero vieja, que las expectativas tengan un correlato con nuestra relación con las personas, ¿sí? Que las expectativas tengan un correlato con la profundidad de la relación que tenemos. Me gusta mucho esta frase, la dije muchas veces, y es: a las personas no les importa cuánto sabés hasta que saben cuánto les importás. Si no importa cuando vos vas a ir a hablarle a alguien y podés decirle un montón de verdades, que podés saber mucho, pero si vos genuinamente no te preocupás por esa persona te va a poner una barrera, ¿sí? Y si vos realmente sos una persona que tenés una relación y te interesás, cuando vos tengas algo para decir, esa persona te va a escuchar. Esta pandemia exacerbó mucho esta propensión natural del ser humano a juzgar a los demás, a buscar culpable, a marcarle a otro el error. No caigamos nosotros en ese error también. Desarrollemos relaciones de confianza, de amistad, que nos permitan unos a otros poder ir ayudándonos. No seamos hipócritas, ¿sí? Jesús lo dijo esto mucho con los fariseos, es una palabra fuerte, pero no seamos hipócritas poniendo sobre otros una carga que nosotros no podemos ni queremos llevar. Esto lamentablemente lo hemos visto mucho también. Lo hemos visto mucho, especialmente en nuestros políticos. A mí eso no me extraña, y no estoy hablando de ningún signo político en particular. Como decía Jesús, entre ustedes no debe ser así. Y por último, que el Espíritu Santo nos dé de todos sus frutos para poder enfrentar nuestras frustraciones con fe, paciencia y amor, y para definitivamente, creo que este es el objetivo final de Dios, a través de todas estas situaciones, poder formar en nosotros el carácter de Jesús. Espero, hermanos, que les haya sido de bendición. Gracias de vuelta por la paciencia y nos estaremos viendo de vuelta el próximo domingo.